Saludos, soy Ismael Cala desde la ciudad de Panamá. Nacemos en un país donde en la mayoría de las ocasiones crecemos, nos desarrollamos como profesionales, como miembros de una sociedad. Levantamos una familia y anhelamos vivir en el país que nacimos, ser forjadores de un mejor futuro para él. Pero ¿qué pasa en aquellas ocasiones cuando estos sueños son truncados por problemas políticos? Somos obligados a abandonar nuestra patria. ¿Dónde quedan esas aspiraciones personales y sociales? Es el caso de miles de seres humanos alrededor del mundo, quienes por diferentes razones se refugian en otros suelos para salvaguardar su vida y la de los suyos, la de su familia, pero nunca dejan de soñar con el país de origen que se lleva en el alma. ¿Cómo cambia la vida de una persona obligada a abandonar su hogar? ¿Se puede hacer patria lejos de nuestros países? Vamos entonces a conversar con Jorge Serrano Elías, expresidente guatemalteco. Expresidente, gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo se siente viviendo en Panamá ya por casi 20 años? Bueno, es duro, el exilio es duro. Este ha sido uno de los castigos más duros que han habido a través de la historia, desde las épocas griegas, el famoso ostracismo. Pero Panamá ha sido una maravilla del país. Lo más agradecido que yo estoy de Dios y con este país es que me ha permitido hacer familia, preservar nuestros valores y seguir adelante viviendo. Bueno, casi 2 décadas es mucho tiempo, o sea que yo me imagino que efectivamente toda su familia ha crecido, ha desarrollado, ha encontrado segundas oportunidades acá en Panamá. Usted es un empresario, o sea que no está retirado, no está del todo jubilado, ha tenido la oportunidad en Panamá de continuar creciendo sus empresas. ¿A qué se dedica? Bueno, a lo mismo que me dedicaba en Guatemala, bienes raíces. Yo en Guatemala desarrollé varios proyectos inmobiliarios y aquí sigo en lo mismo. Básicamente ese es el giro de nuestros negocios. Aunque recientemente pues yo me he retirado un poco y ahora estoy más dedicado a escribir. Por eso escribí este libro, La Guayaba tiene dueño, que a mí me parecía que era fundamental dar un testimonio que se me ha negado en el país, porque realmente ha habido un bloqueo sistemático de grupos poderosos que nunca estuvieron interesados en que se supiera y que siempre tergiversaron la verdad. Y yo he leído por ahí que a usted le interesaría reinsertarse en la vida pública de Guatemala. Yo nunca he dejado de ser guatemalteco. Mi país es un país que está desgarrado por la violencia, por la injusticia y por el egoísmo. Y ahora realmente el país ha llegado a niveles que son inconcebibles, en donde la gente tiene que hacer justicia por ella misma. Decidí empezar un proceso judicial para aclarar mi situación. La primera audiencia, después de que se desarchiva el expediente, que nunca ha tenido una prueba en contra mía, nunca se me ha sindicado de un delito, pero se me ha perseguido sistemáticamente por 20 años. El día que llevamos a cabo, se convoca la audiencia de discrepancia para depurar el expediente. 5 minutos antes quitan a la juez natural del caso, quitan al fiscal natural del caso, ponen una juez que no tiene absolutamente nada que ver con el caso, meten un fiscal que no es ni siquiera abogado, viola la ley del Estado y llevan una audiencia como ellos se les da la gana diciendo no es el momento procesal. Al decir no es el momento procesal quiere decir sigamos otros 20 años. Vamos a esperar 20 años más para que se llegue a un momento procesal para poder conseguir mi caso. Y ese es el caso de un expresidente. Ahora, imagínese usted cómo está el caso de todos los guatemaltecos. Como yo relato en mi libro, la propia BBC de Londres dijo que Guatemala era el país ideal para delinquir. ¿Por qué? Porque a nadie le va a pasar nada cuando venga y cometa un crimen. Eso ya a mí me ha exacerbado y es la decisión por la que yo he decidido regresar a la política del país. No necesariamente electoral, pero sí en el plano de la denuncia, en el plano del señalamiento, y hacer ver que el país no es viable en la forma que está planteado. Demasiado egoísmo. La verdad es que a partir del discurso mío a la nación del
14 de enero del 93, cuando yo ya reté a la guerrilla para que entráramos en una fase definitiva y determinante para finalizar el proceso de paz que habíamos empezado y del cual yo había firmado su primer acuerdo en Oslo, se provocó dentro de una élite empresarial manejada por un empresario guatemalteco de muy corta visión que se llama Dionisio Gutiérrez, y el actual presidente de la República, el señor Pérez Molina. Empezaron a conspirar y todo eso está debidamente documentado en documentos incluso desclasificados de la CIA, en donde empezaron a decir que yo quería atropellar el proceso de paz, cuando no era cierto. En ese momento, ¿cuál era el cargo que ocupaba Pérez Molina? Pérez Molina era el jefe de inteligencia del ejército de Guatemala, y siendo yo presidente. Entonces, yo lo que quería era llegar a un proceso de paz. Y yo regresé como el primer acuerdo de paz. ¿Con la guerrilla? Con la guerrilla, y en ese acuerdo de paz se dejaba ya establecido cuál iba a ser la ruta. Quiere decir que yo no era un improvisado en la paz, yo había estado trabajando por la paz desde que había estado en el gobierno en 1982, que habíamos creado ya un mecanismo democrático a través de la ley de partidos políticos, donde quitamos al Ejecutivo del manejo del proceso electoral, legalizamos el Partido Comunista para dar ya una apertura política a que los guerrilleros pudieran regresar. Y posteriormente, yo nunca lo escondí, lo dije siempre, que el programa fundamental de mi gobierno era lograr la paz. Eran 34 años de guerra, pero ni la élite militar, fíjese que hago esta salvedad, ni la élite militar, ni la élite empresarial querían ni les convenía el proceso. ¿Por qué? En algunos casos por poder, quiera que no, el conflicto les daba poder, y en algunos otros casos porque los favorecía económicamente. Yo quería un proceso de paz, no quería seguir en la guerra, pero ellos empezaron a conspirar. Y eso ya no es que lo diga yo, ahí están los documentos desclasificados de la CIA. Desde el 2007 esos son públicos. Y el pueblo de Guatemala puede saberlo. Por ejemplo, yo en mi libro, La Guayaba tiene dueño, no digo nada que sea mi punto de vista. Trato de sacar los documentos que sirvieron de base para hacer historia. Ahora, ellos empezaron a conspirar. Cuando nosotros ganamos, en la casa de uno de estos empresarios en la antigua Guatemala hicieron una reunión. Y en esa reunión dijeron, a Serrano o lo matamos, o le matamos a un hijo, pero si lo dejamos se queda en el poder. Y no era cierto. Yo no tenía intenciones de quedarme en el poder. Lo que yo tenía era intenciones de empujar a Guatemala a un proceso de pacificación. Ahora, para entender un poquito la diferencia, su punto de vista de que fue realmente un golpe de Estado, una conspiración de estas élites, pero yo mismo vi el video en el que usted dice que decide disolver el Congreso, cambiar la Corte Suprema y la Corte Constitucional y los procuradores de la Nación. ¿Eso no es un autogolpe? Yo no me arrepiento de eso. Lo volvería a hacer, pero lo haría mejor hecho. Déjeme decirle lo que sucede. ¿Hablamos de una democracia real o hablamos de una democracia de fachada? Mire usted lo que ha pasado a partir del día que a mí me dieron el golpe en Guatemala. Los carteles económicos del país tomaron el poder. Y cuando le digo tomaron el poder absoluto, porque corrompieron la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de que usted me diga eso, yo quiero que me responda esta pregunta. Sobre esa decisión suya de disolver el Congreso. Porque estaba tomada, ¿por qué lo hizo? Yo lo que quiero entender es por qué lo hizo, porque ahí es donde la gente va a decir, es un autogolpe. Pero lo cierto es que es un acto que mucha gente puede decir, esto es definitivamente un autogolpe de Estado. Sería un golpe de Estado. No autogolpe, porque autogolpe sería que yo me hubiera golpeado a mí mismo. Bueno, pero usted estaba en el poder. Pero déjeme contarle. Cuando usted encuentra un Congreso al cual se entraba con billete a comprar voluntades y comprar diputados, en donde incluso días antes de que yo me decidiera del golpe, ese Congreso prácticamente había sido comprado por un grupo del sector privado para quitar al Estado de todo lo que era la energía eléctrica y entregársela al sector privado.
¿Por qué? Porque yo había decidido que no privatizaba. Y que no privatizaba porque yo no iba a ir contra los intereses del país. Y lo dije claramente, nunca voy a trasladar yo como presidente un monopolio estatal a un monopolio privado. Eso me parece que es injusto, inconsecuente con mi pueblo. Yo pude haber sido el hombre más rico de Centroamérica, porque a mí me llegaron a presentar la posibilidad de que yo me quedara con el 20% de todo lo que era energía eléctrica y el 20% de todo lo que era telecomunicación. Y yo dije, no, sobre mi cadáver. Primero desmonopolizamos y después privatizamos. ¿Esto qué fue lo que hizo? Esto fue lo que hizo que movió las ambiciones de un sector que quería, como otros sectores de América Latina, quedarse con las empresas del Estado. Pero querían las empresas lucrativas. Y empezaron como carteles a comprar voluntades en el Congreso, a amenazar al presidente del INDE, que le llegaron con cartelones a exigirle que les entregara una termoeléctrica en Champerico. Cuando yo vi eso dije, no, aquí no puede seguir eso. Me empecé a dar cuenta que nosotros metíamos narcotraficantes a la cárcel y en 5 días los sacaban. Metíamos contrabandistas a la cárcel y en 5 días salían. Una Corte Suprema totalmente manejada por el narco y totalmente manejada por el crimen organizado y por los empresarios corruptos que estaban cartelizados, que ellos desarrollaban aparentes actividades lícitas, pero en realidad no eran tales actividades lícitas. Ellos, para proteger sus privilegios, manejan toda una serie de corrupción y crimen, como es el lavado, como es el contrabando, como es la evasión fiscal. Yo me di cuenta en un momento y se los dije a mis hijos. Dije, así no vale la pena seguir siendo presidente. Porque seguir siendo presidente para hacer lo que a estos se les da la gana y tolerar toda la delincuencia que tienen organizada, me voy a mi casa. Y ahí fue donde yo decidí realmente cortar por lo sano. No gané, no triunfé, triunfaron ellos. Miren lo que han hecho de mi país. Un país que hoy es señalado como el segundo país con el índice de desarrollo humano más bajo de América Latina. Y no hay derecho. Guatemala no tiene derecho para estar así. Es un hermoso país y de buena gente. Es un país en el cual el capital se ha concentrado en tal forma por la defensa a ultranza de sus privilegios en contra del bien común, en contra de la comunidad internacional, en contra de la vida. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Para qué? Para que formen empresas en República Dominicana, para que hagan empresas en Brasil, en Estados Unidos, para que inviertan en la bolsa rusa y pierdan el dinero del pueblo guatemalteco. Entonces realmente esa cartelización del país, que primero la empezó esta élite del sector privado, no todo el sector privado, porque en Guatemala hay un sector privado que es pujante y que merece todo mi respeto, pero hay un sector privado que está cartelizado y que maneja corruptamente la Corte, maneja corruptamente el Congreso, ha desvirtuado la función de los sindicatos. Si usted me tiene que decir ahora mismo personas de esa élite que hoy, a pesar de haber pasado el tiempo, todavía siguen siendo personas que están manejando el país, o sea, y esos vínculos que usted dice, el narcotráfico controla Guatemala. Yo le menciono a usted gente como Dionisio Gutiérrez, como Juan Luis Bosch, que ellos han estado al frente de todo esto y una cantidad de gente que son adláteres de ellos. Y a ellos han invertido dinero para defender sus privilegios a ultranza. Hay gente, por ejemplo, el tío de ellos, que para defender sus intereses ha tenido que abrir frentes jurídicos en 7 países diferentes. No se puede defender en Guatemala. En Guatemala ni siquiera hay casos de lavado contra ellos. Sin embargo, han sido condenados por lavado de dinero ya en el exterior, en tribunales en Islas Vírgenes y en los propios Estados Unidos. Ahora, ya en Guatemala, esos carteles empresariales, que son una cúpula, ahora compiten con el crimen organizado. Todo el crimen que puede ser organizado tiene una sede en Guatemala. Este libro que cuenta su versión de los hechos, La Guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala. La Guayaba es refiriéndose al país, a la presidencia de Guatemala. Y yo me pregunto, ¿este dueño es nuevo o ya tenía dueño cuando usted fue presidente?
Porque esa guayaba ha sido codiciada no desde ahora, ya esa guayaba llevaba muchísimo tiempo, el poder es siempre codiciado, no es nada nuevo, presidente. Es cierto, lo que pasa es que a uno solo se la prestan. Ajá. Pero los dueños la permanecen, la tienen agarrada. Pero entonces los dueños no necesariamente son los presidentes, sino los grupos de interés. No. Aquí en el libro lo que yo trato de enseñar es cómo estos grupos de poder han manipulado. Por ejemplo, usted me preguntaba por qué la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ¿Por qué la disolvió? Sí, la eligieron en el momento que yo fui a El Salvador para la firma de la paz en El Salvador. Y agarraron 2 diputados de mi bancada y les dijeron, vamos a chequear los votos de ustedes, les damos plata o plomo. Y así se eligió la Corte, yo no lo podía creer, no tenían los votos para elegir la Corte. Tan grande es el pecado que yo cometí de quitar 2 organismos espurios como ese. Y esos son los organismos que han hecho pedazos a mi país, que lo han acabado y que lo tienen hoy como un país que es ejemplo de delincuencia. Hablando de los 13 delitos que todavía están pendientes y por los que usted, si regresa a Guatemala, yo me imagino que la justicia va a tratar de mantener estos procesos abiertos, llevarlo a la cárcel y hacerlo cumplir supuestamente por todos estos delitos: violación a la Constitución, rebelión, desacato a los presidentes de organismos de Estado, abuso de autoridad, abandono del cargo, entre otras. Y esta última me llama la atención. Abandono del cargo es porque usted huyó del país, ¿verdad? No. ¿No? Yo no huí del país. Cuando ellos me estaban acusando de que yo había abandonado el cargo y estaba viendo la conferencia de prensa de todos los que yo llamo los títeres, yo estaba sentado en el despacho presidencial. Y estaban diciendo que usted había abandonado el cargo. Después yo me fui a El Salvador por insistencia de los presidentes centroamericanos, porque estaban seguros que me mataban si yo me quedaba. Porque dentro del ejército era la élite la que estaba dando el golpe, no la base del ejército. La base del ejército quería la paz. ¿Qué papel entonces juega en todo esto Otto Pérez Molina, el actual presidente de Guatemala? Otto Pérez Molina, un individuo que él es Pérez Molinista, él es el punto. Y él estaba muy allegado a Dionisio Gutiérrez y estaban conspirando abiertamente contra mí. Él es el que capitaneaba este sentido de ciertos oficiales del ejército contra la paz. Por eso es que cuando al cardenal Quesada Toruño le preguntan cómo se hizo la paz en Guatemala, dice el cardenal: la paz es una gran carretera, aunque unos se pusimos los cimientos, otros el pavimento, otros se arregló y otros llegaron y cortaron la cinta el día de la inauguración. Pérez Molina es eso, es de la gente que llegó y cortó la cinta, porque yo tengo pruebas de que él fue de los que se opuso al proceso de paz. Yo quiero volver a decirle a usted y a la comunidad internacional: Pérez Molina no tiene las credenciales democráticas para ser presidente de Guatemala. ¿Por qué no? Cuando él estuvo con usted en el programa, sí, él dijo que sus grandes logros por la democracia era haber participado en 2 golpes de Estado, haberme perseguido a mí siendo presidente de la República sin haberme hecho un antejuicio. Si usted viera lo que fue la demanda mía, en donde están contenidos esos 11 delitos, todas las pruebas que esa demanda tiene son 2 recortes de prensa y un anónimo. O sea, pero usted no pierde las esperanzas entonces de que la justicia guatemalteca pueda terminar su caso. Mire, sí hay magistrados correctos y decentes que estén dispuestos a resolver de acuerdo a derecho. Yo no le pido ningún favor en aquellos aspectos en que yo pueda ser sindicado de un delito que me condene. No le pido ningún favor a ningún tribunal guatemalteco. Lo que les pido es que se sujeten a las pruebas. En todo este periodo preliminar en que se les enseñaron pruebas y el Ministerio Público sacó sus pruebas, el Ministerio Público había dicho que estaba totalmente de acuerdo en borrar esos delitos. ¿Por qué? Porque no hay pruebas, ni siquiera sindicación de esos delitos. Y en el momento en que se llega a la audiencia, cambian juez y cambian fiscal. Misteriosamente, eso es un delito, porque hay un juez natural de una causa. ¿Cómo es que un minuto antes de una audiencia lo quitan? Hay un fiscal que era un profesional que estaba llevando adelante eso. ¿Cómo es posible que un minuto antes presentan a un fiscal que no es ni siquiera abogado?
una falta de respeto, una burla al sistema jurídico y una burla a un expresidente que tiene 20 años queriendo sinceramente aclarar su situación. Yo tengo entendido que ha habido varios intentos o peticiones de extradición desde Guatemala a Panamá para que usted vaya y pueda ser juzgado por la justicia guatemalteca. Esa orden de extradición Panamá se ha desentendido y no la ha cumplido. Quiero aclararles ciertas cosas. Nunca ha habido una orden de extradición. Lo que ha habido son solicitudes de acuerdo al convenio de Montevideo del año 1933. ¿Cuál es la diferencia de la orden de extradición o la solicitud de extradición? Orden de extradición la emite el país asilante cuando otorga la extradición. Ahora, pero digo, lo que sí hubo fue un pedido de extradición por Guatemala. Hubo un pedido de extradición contra la voluntad del Departamento Jurídico de la Cancillería guatemalteca. ¿Cuántas veces lo hicieron? Lo hicieron 3 veces ilegalmente, porque de acuerdo al convenio de Montevideo del año 1933 solo se puede hacer una vez. Este gobierno de Panamá solo se puede hacer una vez. Los gobiernos de Panamá fueron muy tolerantes con Guatemala, porque y usted, cuando usted lea la forma como el gobierno de Panamá le contestó a Guatemala, fue poniéndola en su lugar, diciéndole ignorante, diciéndole irrespetuoso, porque la propia, fíjese usted este caso, que es muy importante que el pueblo de Guatemala lo sepa y la comunidad internacional lo sepa. Los propios abogados de la Cancillería de Guatemala, encabezados por el licenciado Guillermo Sáenz de Tejada, determinaron que no existían delitos ni que apuntalaran los delitos de los cuales la venía acusada, y que por lo tanto el gobierno panameño no daría la extradición, no la concedería, la propia Cancillería de Guatemala. Pero la persecución política continuó. ¿Por qué me dieron a mí realmente una protección extralimitada? Porque pruebas como esta fueron pruebas espurias. Por ejemplo, ellos dicen que yo había comprado propiedades por $40 millones mientras fui presidente. O sea, eso fue parte de lo que se le acusa como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos alteran como Estado la fecha en que yo compré esas propiedades. Y esas propiedades eran los novicentros, un centro comercial desarrollado por mí 12 años antes de ser presidente. Y ahí está la foto donde yo estoy inaugurando ese novicentro en el año de 1979, el 15 de diciembre. Y se le cambia la fecha a las escrituras. Pero digo, a los años en los que usted era presidente. Claro, se le pone que yo era presidente. Cualquiera, cuando se dice, no, mire, estas propiedades son adquiridas mucho antes. Es decir, yo no podía haber usado fondos de la presidencia para comprar un centro comercial que yo desarrollé 12 años antes de ser presidente. ¿Por qué no regresar a Guatemala y probar su inocencia con estos hechos? No, claro que lo voy a probar, pero lo primero que yo he estado exigiendo en el sistema jurídico guatemalteco es que me digan qué delitos hay. Usted menciona, por ejemplo, malversación. En Guatemala ese no es un delito, esa es una falta, no tiene cárcel. Por ejemplo, dentro de esos 11 delitos hay 3 delitos que en la legislación guatemalteca ya no son delitos. O sea que no se le puede juzgar por ellos. No se le puede juzgar, sin embargo me han perseguido por ellos. Entonces, lo que hay en mí es una persecución política y yo la quiero llevar. Si en la justicia, que va a tener su último chance en las 2 instancias que me faltan, no me hace justicia, nos vamos a ver, pero en La Haya. Porque lo que han hecho contra mí es un derecho de lesa humanidad. Me han perseguido por motivos políticos y religiosos. ¿A quién va a acusar usted? Al Estado guatemalteco. Al Estado en su totalidad. Sí, porque es que... Digo, porque han pasado 20 años. Entonces... ¿sabe qué pasa? Que cuando el Estado guatemalteco ratificó el Estatuto de Roma, hizo la salvedad de que no era retroactivo. Entonces, realmente todos los hechos retroactivos no valen, pero los que ya se están acometiendo, a partir de eso sí valen, y yo puedo ir a La Haya con ellos. Una última pregunta antes de su reflexión final. ¿Se siente usted un perseguido político por el actual presidente Otto Pérez Molina y por su gobierno? Sí, yo fui perseguido político por ellos. Mire usted lo que él dijo hace poco, que si yo llegaba a Guatemala, él me metía a la cárcel.
Y yo le contesté, no señor, usted no me va a meter a la cárcel, pero no tiene pruebas. Yo sí tengo pruebas contra usted para meterlo a la cárcel. Y vaya arreglando la celda, le dije, porque ahí sí lo vamos a poner a usted. Esas son dos cosas. Yo puedo decirle que soy un hombre decente probado, porque por 20 años me han investigado, por donde han querido no tienen pruebas. En cambio, yo sí tengo pruebas. Gracias, expresidente. Nos tenemos que ir. Gracias a ustedes. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.